Y vamos a otros temas para conversar sobre la participación de la mujer en la nueva administración de la Ciudad de México. Nos acompaña Juan Manuel Urquijo, consultor político. Juan Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. José Manuel, perdónanos, José Manuel. Gracias por estar con nosotros. Enrique, un tema muy importante y en un día especial, precisamente cuando hablamos pues, de eliminar la violencia, pero también de la participación que tienen las mujeres en la sociedad y en la función pública. Es correcto, y mira, muy importante que abran estos espacios para las mujeres que participan en política, y particularmente ahorita quiero destacar el nuevo gabinete que va a tener la nueva jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Estaba revisando los perfiles y la verdad es que me dio mucho gusto encontrar que de 21 cargos que se anunciaron, 13 son para mujeres y 8 para hombres. Es decir, tenemos que más de la mitad de los altos funcionarios de la nueva administración de Claudia Sheinbaum van a ser mujeres, y revisando un poco los perfiles y las carteras de cada una de las áreas que se van a tener, encontramos también que 6 carteras de esas van a ser exclusivamente, más allá de carteras, 6 secretarías particulares van a ser para mujeres, cuando normalmente eran carteras que se daban a hombres. Es decir, la Secretaría de Finanzas, por ejemplo, el Metro, que va a estar al frente una mujer, va a estar en la Procuraduría, bueno, la próxima Fiscalía de la Ciudad de México. También tenemos que va a haber mujeres en la Secretaría Urbana y Vivienda. Y bueno, son varias secretarías donde va a haber mujeres. Esto lo que permite es sensibilizar un poco la función pública, la función de la política como tal, y genera que los techos de cemento que definen los académicos como esas creencias o esos temas culturales que la misma mujer se pone en la cabeza por el hecho de no poder acceder a esos puestos de poder, pues vamos a tener que habrá un cambio. Es decir, sí, al ver otras mujeres, que hay mujeres en esos puestos de toma de decisión, lo que generamos es cambiar esa construcción social y romper esos techos de cemento. Ahora, esto no lo habíamos visto ni en el ámbito público ni en el ámbito privado, la equidad de género, ya se está esto empezando a ver, ahora que viene un nuevo gobierno impulsando, por supuesto, esta equidad. ¿Hacia dónde va México? ¿En dónde ahora se posiciona nuestro país en relación al tema de la equidad de género? Qué bueno que lo mencionas. Fíjate, me di a la tarea de revisar un poco las 32 entidades federativas y encontramos que de los puestos de alta dirección y secretarías tenemos que el 80.63% en los gobiernos estatales tenemos nada más hombres. Y es decir, es altísimo, ¿no? Es altísimo, puros hombres. Y mujeres solamente tenemos el 19.37% de mujeres que están en puestos de alta dirección. Estamos hablando de que en la Ciudad de México sí tenemos un número pues, superior a la media, y por mucho, inclusive más de la mitad de mujeres. Y nada más datos rápidos, reveladores, te puedo decir, el gobierno de Chihuahua es el que tiene hasta este momento más mujeres, con 8 mujeres y 7 hombres en secretarías. El gobierno de Michoacán tiene 17 hombres y 10 mujeres, es de los más altos también. Y por la parte, el otro extremo, tenemos que Nayarit tiene 12 hombres y 2 mujeres. Querétaro tiene 25 hombres y 4 mujeres apenas, y Tlaxcala, que sí es de verdad todo un caso, que tiene 9 hombres y solo 1 mujer. ¿Esto qué quiere decir? Que todavía hay grandes retos, que todavía hay grandes áreas de oportunidad para incluir a las mujeres en los puestos de toma de decisión. Y que las mujeres sean las primeras en levantar la mano y decir, yo voy a participar, yo puedo con este cargo, tengo la preparación, quiero adquirir esa responsabilidad, y que por supuesto su núcleo social las apoye, porque esa es otra de las barreras que se tienen. Es correcto. Al tener más mujeres en altos puestos de dirección, al tener más mujeres en secretarías, en dependencias, que no solo son para hombres, lo que hacemos es sensibilizar el servicio público y sobre todo pues dar el mensaje de que más mujeres pueden llegar a esos puestos de toma de decisión y sobre todo, como lo mencionaba hace un momento, romper los techos de cemento. Pues de verdad estaremos muy pendientes, siguiendo muy de cerca este tema. Es una muy buena noticia para todos aquí en la Ciudad de México, y esperemos que
también así como otras iniciativas de diferentes ámbitos que se han generado aquí en la ciudad y han sido referentes para el resto del país, también esta iniciativa, esta equidad de género dentro de la vida pública, pero también dentro de la vida privada, pues sea un espejo para todos los mexicanos. Que así sea, por el bien de las mujeres y por el bien de la sociedad. Como tiene que ser. Te agradecemos muchísimo por haber Muchísimas estado gracias con nosotros.